Bueno, ahora vamos a hablar del psicoanálisis, que es la investigación del vínculo con del vínculo con el objeto interno, ¿sí? Que tiene una representación manifiesta y latente. ¿Esto qué quiere decir? Que donde hay un contenido manifiesto se encubre un contenido latente, dice el psicoanálisis. El psicoanálisis va a tener el diálogo con el contenido latente, ¿sí? Y la introspección va a tener un diálogo con lo que está explícito, lo manifiesto, ¿sí? Bien, ahora vamos a entrar con respecto a lo que es el sujeto y objeto, ¿sí? Objeto y sujeto. Bien, donde los objetos que tienen una representación inconsciente y cuando más inconsciente son, más operatividad va a haber sobre la conducta del sujeto. Lo irracional. Lo que dice el sujeto sobre sí mismo y de los demás permite poder investigar sobre la representación inconsciente de los vínculos, ¿sí? Cuando son inconscientes los vínculos, los objetos, va a haber más operatividad recaer sobre la conducta del sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto no puede, no tiene, como que tiene menos control, ¿sí? Sobre ese objeto y el vínculo con ese objeto, ¿sí? Bien, después tenemos lo racional. Lo racional, el vínculo racional es con alguien siempre que incluye una situación irracional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vínculo racional está genéticamente ligado a un vínculo irracional, ¿sí? Es decir, que todo vínculo racional influye sobre el vínculo irracional con el otro, ¿sí? Con aquello que el sujeto ha internalizado, ¿sí? Y otras modalidades vincular. Bien, para poder entender lo que es lo irracional y lo racional, bien, lo irracional es lo disfuncional, por ejemplo, los vínculos hipocondríacos y la depresión, ¿sí? El aislamiento, donde la persona por ahí adquiere otros tipos de comportamientos que van a ser disfuncionales, como el alcoholismo, ¿sí? A eso se refiere. Y los vínculos racionales van a ser cuando hay comportamientos sanos, ¿sí? Donde el sujeto, lo racional te ayuda a poder comprender, actuar, ¿sí? A pensar, poder evaluar para poder actuar, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Bien, para poder, la psicoterapia lo que busca es poder hacer una transformación desde un vínculo irracional que pase a ser un vínculo racional. ¿Desde qué manera? Dice, que puede esta transformación de lo irracional en lo racional puede realizarse en términos de espiral con una transformación dialéctica, ¿sí? De aprendizaje, ¿sí? De esa confrontación que se puede dar. Bien, en cantidades que se transforman en cualidad de racionalidad a medida del proceso psicoanalítico, ¿sí? Que avanza en la finalidad de la psicoterapia, ¿sí? A eso se refiere, que en un proceso dialéctico el sujeto va a poder transformar su vínculo, el vínculo irracional, a pasar a ser un vínculo racional. Eso es para que se pueda entender.